Hola, yo soy Jennifer Hidalgo y esto es Stop and Go, una producción de Puro Motor. Continuamos con nuestra serie por primera vez y es que hace algunos años fue la primera ocasión en que un empresario costarricense se aventuró a traer vehículos chinos a Costa Rica. Este empresario además tiene una gran carrera deportiva y por eso pues nos complace muchísimo hoy poder compartir micrófonos con don Javier Collado. Muchas gracias por sacar el tiempo para conversar un ratito con nosotros, don Javier. No, muchas gracias, Jennifer, por la invitación y súper agradecido. Bueno, como decía, hay dos sombreros, ¿verdad? El sombrero del empresario en toda esta industria automotriz, pero también quisiera empezar con la parte deportiva, porque usted tiene una carrera súper amplia, multidisciplinaria y que se mantiene vigente todavía. Me preguntaba yo esta mañana cómo empezó don Javier en la parte deportiva. Bueno, eso fue desde muy jovencito. Bueno, más o menos. Ahora se empiezan mucho más jóvenes que antes. Ujú. Yo empecé como de 13 años, 12 años en una moto ahí, andando en un jardín, en carreteras allá por Turrúcares, que en aquel momento era de mucho campo abierto, con pocos Ujú. carros, y me habían comprado una moto que tenía un motor de zacatera y con eso empezamos a andar por ahí y me acuerdo que me llamaba mucho la atención que uno acelerara y la moto avanzara en ese momento, y me gustó mucho la sensación de la frenada Ujú. y las curvas y la aceleración de la moto, que no aceleraba nada en ese momento, ¿verdad? Pero para mí era mucho por la edad y era la primera moto que tenía. Esos fueron los puros inicios de motores. Después, más Ujú. adelante, ya pasé a una motito más grande en la calle y luego tuve la posibilidad de empezar a correr en go-karts Ujú. en una categoría que se llamaba Junior. En ese momento era bastante competitiva porque estaban los pilotos jóvenes del país que iban para adelante, que era Ramiro Rojas, Luis Rojas, Arnoldo Rodríguez, Ajá. varios ahí. ¿Dónde corrían, don Javier? En esa época se corría en go-kart, se corría en el Castillo y hacíamos Ajá. muchas carreras en ASEC, que por cierto es la misma asociación todavía de Desde ahorita, que entonces. creo que es la asociación más vieja de todo el Ujú. país, ASEC, Asociación Costarricense de Kartismo, sigue siendo la misma. Corríamos hacían turnos. Entonces me acuerdo que íbamos a Limón, había estado las fiestas de Limón, entonces íbamos a correr a Limón en la Ay, qué calle, peligrosísimo, interesante. peligrosísimo, Sí, circuitos súper callejeros. peligroso, con arena en la calle y la Ajá. gente alrededor y todo. Ahí corríamos en Punta Arenas, corríamos en Palmares, yendo por Heredia, corríamos en la pista del Castillo, que creo que todavía está ahí, Ajá. y corríamos sobre todo en las Heces y en la Gota, que era un circuitito que había antes de Mm. por la curva 6, que era rapidillo, y las Ujú. Heces que sí eran bastante rápidas para los go-karts. Ahí era donde más corríamos. ¿Qué vino después del kartismo? Bueno, en realidad, después del kartismo también me metí en motos, mucho, me metí en motos, corrí primero en Mecánica Nacional, que eran las motos que las arreglaba uno mismo y era el campeonato nacional, eran motos de calle arregladas, y después corrí en las 100 centímetros cúbicos ya con motos especiales y después 125. Y me empezó a gustar mucho el motocross y entonces me empecé a dedicar bastante a eso, o sea, a poner esfuerzo físico y aprender a cómo manejar la moto y técnicas y todo. Ujú. Y corrí un campeonato aquí de 100, que estaba joven todavía, y después tuve la posibilidad cuando salí del colegio de que mis padres me mandaron a estudiar inglés unos meses a Inglaterra. Entonces, pero iba a estudiar inglés, ¿verdad? No a correr motos, lógicamente. Entonces, me puse a trabajar para poder correr motos, porque quería Ajá. correr motos allá, y al final me quedé 2 años y corrí 125 en expertos y 125 y corríamos una 125 en 250 y me fue muy bien, me patrocinó Calliva en aquella Mm. época, súper bien, y yo, o sea, tratando de hacerlo mejor allá que pude y tuve muy buenos resultados, ¿Qué edad tenía para ese momento? 18, Ujú. 18 años. Y, fue muy interesante, muy emocionante, súper competitivo, porque eran salidas de 40 motos cada Claro, salida y, las espectacular. pistas eran naturales. O sea, cuando uno entraba a la pista era puro zacatal, pero eran tantas las motos que después de varias prácticas ya la Ya se iban pista estaba hecha, marcando. exacto, no Ajá. había que marcar nada.
era natural, era puro motocross, digamos. Ujú, Y eso fue bastante interesante. Y ahí corrí en motos 125 y después ya regresé a Costa Rica y digamos que rápidamente me casé, porque me casé bastante joven, como de 20 años. Y entonces a trabajar, ¿verdad? Un poco, pero al mismo tiempo siempre estaba con la espinita de seguir corriendo y tuve la suerte de que conocí un señor que se llama Michael Delliser y nos empezó a patrocinar en go-karts y nos fue muy bien, ahí ganamos todo y después ya pasamos a Mecánica Nacional y también era importante esa categoría porque era la categoría donde estaba todos los pilotos buenos del país, como en esa época era Kiko Fonseca y Roy ujú, Valverde y Fernando Robert y ujú. Javier Quirós y Amadeo Años dorados, sí, y un definitivamente. montón de gente buena que Ujú, tal vez en este momento no me acuerdo de todos, pero había muchos buenos. Y esa categoría la ganamos en el primer año que entramos, la ganamos y el primero y el segundo año. Y entonces ahí, digamos que fue importante ese paso, porque de pura casualidad, ese mismo final de año venía la Fórmula 3 aquí ujú, a la Guásima y nosotros por el ser los campeones se nos abrió la posibilidad de montarnos en un Fórmula 3 y, fuimos a México primero a hacer una primera carrera, en la cual fue una buena experiencia, pero lógicamente no era competitivo. Me sentía como un cohete en ese momento, en ese carro, comparado a una mecánica nacional con un Otro Fórmula mundo, 3 era otro claro. mundo total, pero fue buena práctica y después ya vino para acá la Fórmula 3 y tratamos de hacer las carreras bien y siempre andábamos muy competitivos, pero tuve varios problemas con el auto de que no terminó el auto, y entonces no pudimos ganar esa fecha hasta varios años después. Ujú. Pero ahí fui evolucionando, ¿verdad? También después de eso, así estoy haciendo un resumen rápido, ¿verdad? Después de eso, de la Fórmula 3 que corrí varios años, me fui para México, corrí en México, este, tuve buenos resultados, nos patrocinó Kodak y Dos Pinos en esa Ujú, época, allá en México, con buenos resultados, no todavía para ganar, pero sí segundos y terceros, varios ujú, podiums. Y después se acabó ese patrocinio, me devolví para acá y corrimos unos años con Luis Méndez en el GT de las ujú, Américas. Ahí corrimos varias carreras y ganamos varias carreras con Luis. Ganamos Ecuador, ganamos Venezuela y si no me equivoco Puerto Rico. Eso ya bastantes ujú, años de eso. Y después tuve la oportunidad de volver a México otra vez con el equipo Montana, que sí ujú, me llamaron porque les había quedado la inquietud de que había hecho un buen resultado anteriormente y ahí sí me fue muy bien, ya con montado un buen equipo. Gané varias carreras y peleé el campeonato de Fórmula 3, que eso es bastante competitivo, ¿verdad? ujú, Con pilotos como que había corrido como Adrián Fernández o Mario Domínguez ujú, o Carlos Guerrero, que después pasaron a IndyCar, ujú, varios no, los 3 de ellos pasaron a ujú, IndyCar. Y bueno, peleamos el campeonato de ese año y ganando varias carreras, no lo logramos, quedamos segundos por poca diferencia, por una carrera en Ecuador que también me falló el auto. Si la ganaba quedaba campeón, pero no la pude ganar porque me falló el clutch a la salida. Y después de eso brincamos a Fórmula Indy Lights, que es como una Fórmula 2 en México, ujú. en donde de 2 años gané como 8 carreras y peleamos los campeonatos también. Y el último año ganamos 5 carreras como de 10, o sea, dominamos bastante bien, pero también por un diferencial que se me quebró no quedamos campeones, pero sí Okay. fuimos bastante competitivos. Y ese es un auto bastante rápido, el Indy Light, y duro de manejar y bien técnico. ¿Cómo lograr eso, Javier? Una carrera me parece súper constante, pero además en diferentes disciplinas, ¿verdad? Adaptarse de go-karts a motos, de motos a vehículos, a autos de mecánica nacional, pasar ahí a un fórmula e inclusive enfrentarse a escenarios internacionales con otras tecnologías, equipos muy diferentes a los que podamos tener en Costa Rica también. Sí, es difícil, ¿verdad? Pero suponiendo, al principio uno empieza como en motos, porque es como lo más accesible que hay. Y, y go-karts también era accesible, pero lo que yo siento es que en aquella época era mucho más fácil buscar patrocinios. Digamos, yo, por ejemplo, cuando empecé a correr go-karts, mi primer patrocinador fue Neutrodor y era un mono amarillo y yo iba por un cheque como de 1,500 colones. O sea, había Ujú, mucho apoyo. Ahora ujú, yo siento que los que apoyan son el padre y no hay apoyo de las compañías para que
para que un muchacho o un muchacho joven trate de salir Desarrolle su adelante. Entonces carrera, cuesta mucho claro. más ahora. Si el papá no tiene plata, entonces cuesta mucho más que desarrolle Ujú, la carrera. Yo tuve suerte y siempre me busqué mucho los patrocinios y en Inglaterra trabajaba de jardinero para poder correr motos, ujú. porque me habían mandado a estudiar inglés, no a correr motos, lógico, ¿verdad? Entonces tenía que buscar cómo lo hacía y Ujú, trabajaba en un taller limpiando los pisos y ahí ya me enrolé con el tipo que corría motos también y entonces, sí, todo es tener ganas y tratar de querer hacerlo. Ya después, más profesionalmente con los carros, de ahí es tener resultados y siempre buscar patrocinios ujú. y las cosas, si usted es bueno, van saliendo por sí solas, como me pasó a mí, ya después, o sea, me buscó este señor, que es, al final terminó siendo súper amigo mío, pero me escogió porque él creía que yo era bueno y después ya me salió la posibilidad de México. Entonces, sí, después me buscó Luis Méndez para que corriera con él. Ujú. Entonces, realmente es ser insistente y seguir, buscar patrocinios y enfocarse en lo que uno está haciendo. Bueno, actualmente todavía activo, don Javier, y sumando más a esa historia deportiva. Bueno, ahora ya de viejo, como siempre me han gustado las motos también, Ujú, me fui a hacer unos track days hace unos 2, 3 años al autódromo con una moto de calle y me gustó bastante. Y entonces decidí comprarme una motito mejor, más rápida y siguió gustando. Es un poquillo peligroso, pero me siguió gustando. Y después ya logré comprar una R1, que ya es una moto de calle más pues, superbike, ya especial ujú. para correr. Entonces corremos motos y pues ya hemos andado tratando de hacer buenos papeles aquí a mi edad. Es muy físico, ¿verdad? A mi edad es muy difícil porque tengo que estar bien, son 15, 18 vueltas, entonces hay que estar Ujú, muy bien físicamente porque si no está físicamente bien es muy peligroso porque claro, en moto de pista es muy peligroso. ujú. Si no está bien físicamente, no domina la moto y puede salirse de la Una pista. caída. Entonces Ujú. no es como un carro que se le derrapa y ya Y está, ya. Ujú, sino que ahí se sale y es que se golpea más es uno. Pero ahí estamos, divirtiéndonos, que es lo importante ahora. Antes era mucha presión y los años de México y todo, porque eran patrocinios y había que ujú. ganar y entonces uno sí se disfruta, pero hay mucha obligación. En cambio Ujú, ahora es como disfrutar más y siempre dándolo más de mí y me exijo bastante, ujú. pero ya no tengo tanto Divirtiéndose, compromiso. pero siempre en los podios, ¿verdad? Y vemos Sí, los sí, sí, resultados sí. constantemente también. Sí, sí, de eso se trata. Y de ahí cuando no lo haga, mejor me retiro y ya, y ya, porque siempre he sido muy competitivo y quiero tratar de seguir haciendo. Ya son mis últimos años, Ujú, voy a tratar de seguir haciéndolo. Me gusta hacerlo porque me mantiene físicamente. O ujú. sea, como tengo que correr motos, como me gusta correr motos, tengo Tiene que que estar estar bien, físicamente bien correcto. y entonces eso me sirve a mi edad y me divierto y sin presiones y así que creo que tal vez estoy divirtiéndome más de lo que me divertía antes. Bueno, y hablando un poquito ya de la parte de industria, don Javier, para pasarnos a esa otra gran historia que tiene usted acá. Bueno, hace algunos años usted me ubica exactamente en qué momento fue. Da el paso usted, creo yo, un paso bastante aventurado de decir voy a traer vehículos chinos a un país que de repente todavía tenía una cultura así muy cuadrada, ¿verdad? De cuáles eran las marcas, Sí. cuáles eran los vehículos. Creo que uno desde chiquitito crece con oír a los papás hablando de estas marcas en específico y de repente decir, no, yo voy a traer otras y además son chinas. Difícil, eso fue bastante, bastante difícil. ¿Cómo empecé con eso? Bueno, yo anteriormente tenía venta de motos, siendo Ujú, joven, ujú, usadas y carros usados. Entonces, sí, además como me gustaba tanto las motos y los carros, pues entonces siempre he tratado de estar involucrado en eso. Este, en un viaje que hice a China, tratando de buscar cosas nuevas, pero en el 2002 no iba con la idea realmente de traer autos, pero me encontré con la marca de Great Wall ujú, en Guangzhou, en el sur de China. Entonces, ahí los vi, los estudié, los probé. Yo sé algo de carros, digamos, más o ujú. menos sé algo por toda mi experiencia de años de Sí, carros, claro. de motores y todo. Entonces los probé y me gustó la fábrica era, me fui a la fábrica y la fábrica era una instalación vieja militar del gobierno de China que se le Ujú, habían dado, estaba empezando la empresa privada en China en ese momento, entonces se le habían dado a una empresa privada de un señor en ese momento, Mr. Wei y Madame Wang, que eran las dos personas que
que eran los dueños de Greyhound en ese momento. Y fui, la verdad es que me atendieron muy bien y los carros eran un SUV, en ese momento era un SUV que era un Safe, que era una copia de un 4Runner, y los otros eran pickups que eran copia de Toyota. Ujú, Tenían otros motores, copia de esos también, pero le servían los repuestos, servía todo. ujú, Entonces, y los precios, pues bien y todo. ujú, Estudié la posibilidad de traer los carros a Costa Rica y hice una primera importación de como de 7 autos. Lógicamente, súper difícil porque no había ni transporte. Primero, para la fábrica fue donde ellos exportaron por primera vez. O sea, ajá. nunca habían Era su exportado. experiencia también. Ellos nunca habían Ajá. exportado tampoco. Entonces, para empezar, no sabía ni cómo hacer los documentos, las facturas, todo, bueno, se hizo Ujú, todo, había que consolarizar, y ahora porque aquí pedían de todo y pedían ujú, mucho más, y un carro chino, que qué era eso, y no había transporte, entonces hubo que meterlo entre contenedores, y, o sea, ahora hay Ro-Ro, usted mete los carros en un mm, Ro-Ro, es un barco que le trae que usted mete los carros dentro del barco sin ni siquiera, o sea, caminando. ujú, ujú. Ahora no. En aquella época no, en aquella época hay que meterlos en contenedores. Todavía se hace Contener. así, pero de ciertos lugares, Ujú. pero en ese momento era mucho más complicado. Lo logramos hacer y la cosa es que los autos llegaron aquí, bueno, con decirle que duraron como 4 meses salir de aduanas porque no nos querían dejar salir de aduanas, porque qué era eso, que esa marca, que no sé, que no sé qué. 2002 fue todo eso. Don Javier, pero antes de ya traerlos, o sea, ¿qué tanto lo pensó usted? ¿Que ¿Cómo estaba ese balance de los pros y Bueno, los contra? Justamente, pues yo pienso que s- tal vez ese tema cultural tan arraigado, sí, ¿verdad? claro, yo sabía que a eso venía y que iba a ser difícil. Y aparte que en ese momento lo chino era malísimo. Es que Ujú, ahora ya hay mucha gente nueva que ya se llega y se monta en un Javal y entonces ven el Javal y, y dicen, ¿qué ujú, es esto? Pues tiene claro. de todo, toda la tecnología, 10 bolsas de aire, sunroof panorámico, tiene el asistente de manejo, o sea, es otro mundo ahora. Ujú, En aquel momento eran carros que tal vez no eran tan bien acabados, eran buenos, porque si eran buenos, digamos, que quedarse varados, ujú, no se quedan varados, ujú, pero no eran tan bien acabados ni tan confortables. ujú, Pero tenían vidrios eléctricos, aire acondicionado, ujú. tal vez sunroof, y además de eso tenía, eh, eran baratos, Sí, para el eran momento baratos, eran eran más baratos que los competitivos, japoneses y que los coreanos. claro. Entonces era una buena posibilidad, estudié el mercado, o sea, vi que los carros eran buenos, que tuve suerte en realidad porque eso me encontré con Greyhound, la fábrica Greyhound, que es todavía para mí es la mejor de todos modos, y en ese momento era de las mejores sin que yo lo supiera, pero realmente me topé con la mejor. O sea, ¿cuáles Ujú, eran las ventajas que iba a tener? Y, o sea, el precio, no eran ujú, malos, y nada más, no eran tan bien ujú, acabados, pero estaban más baratos. claro. Entonces y pusimos la primera venta aquí en la California, en una Ujú, esquinita ahí, ahí empezamos. Y el asunto es que fue duro, claro que fue duro, ujú. porque todo el estigma que había del chino, ¿no? El chino es malísimo, y pasaba la gente, no, eso está mal, eso Dios guarde, eso no sirve. Pero de ahí los años de constancia, y eso fue 2002, y la empresa ahorita, hace 20 y pico de años, y la empresa sigue existiendo. Ujú, 2002, 2003, todos esos años fueron ventas pequeñas, pero se sostenía el negocio, y ahí íbamos, y pasaron los años, ya pusimos en la bruca, y digamos que crecimos un poco, y en eso de ahí se da la posibilidad de la venta de la compañía. Estaba ya hablando de 16, 17 años después, ¿verdad? después. Ujú, Ya la inversión se tornaba a ser muy grande porque como a los 10 años llega Geely y entró, entonces ya bueno, ok, y entró Mitsubishi, o sea, ujú, Beinza con otro chino, ujú, mejor, ¿por qué? Porque ya no era solo yo, el ujú. pequeñito ahí Claro, trayendo carros chinos, ya sino era que yo sector. también, Ujú, y ya después llegó, fue Suzuki, Rudelman con el Jack, entonces ya eran más empresas chinas, y empezó a ser mejor, entonces se me dio la posibilidad de vender y primero al grupo Ambacar y primeramente vendí el 50%. Ellos llegaron con una inversión bastante grande, ujú, metieron más marcas a la compañía y después, como un par de años después, les vendí el otro 50% y me dejaron a mí ahí con ellos, así como consejero, ujú, y ahí estoy todavía y estoy súper contento porque la verdad eso fue una muy buena aventura, pero fue muy difícil porque no fue nada fácil ser el primero con carros chinos, que como te repito, en esa época el carro chino era, bueno, no sé, demasiado malo y no claro. servía. Y entonces ese estigma fueron muchos años, mucho estrés y todo. Incluso hasta cáncer me agarró de próstata. Mm, Entonces, y con esa posibilidad de lograr vender
y quedar contento. Realmente estuve contento, me quedé bien, me gustó. Con toda esa experiencia que usted tuvo como empresario, pero además una historia muy particular de haber roto ese esquema, haber abierto camino y ahora ver que ya son un montón de marcas, que ya es un montón de tecnología, opciones, o sea, ya el tema está más que superado en Costa Rica. ¿Qué aspectos le quedan a usted? ¿Cuál es el mensaje que usted puede dar como consejero empresarial de lo que fue esa aventura? No, de que hay que animarse, hay que animarse y cuando se ve una posibilidad, pues hay que tomarla. ¿Por qué no? Si, digamos, en mi caso, yo sabía de autos, sabía que era un buen auto, sabía que se podía desarrollar. Ujú, Claro, y no iba, que no iba a ser fácil, pero se logró hacer. Y ahora ni para qué. Ahora los autos chinos hay por todo lado y esto está ujú, empezando para mí realmente. ujú, Porque las marcas van a ser unas marcas que no van a sobrevivir, otras van a sobrevivir. ujú. Y el auto chino, casi todos son bastante buenos. Uno que otro tiene todavía problemas, Ujú, pero los buenos van a aguantar y van a ser muy competitivos y ya tienen toda la tecnología. ujú. Ya Pero uno los ve volviendo, más como tecnología, don Javier, es más, ya uno no les cuestiona tanto la calidad, sino que ahora más bien uno los ve como un referente de tecnología. pero si es que vos te montas en un carro y tengo un carro Todo. de un Javal ahorita y después, ¿por qué es esto? Es Sí. casi un avión Ujú, y tiene absolutamente todo lo que te tiene otras marcas como Audi, Mercedes. A nosotros ujú, llegan ahora y nos dejan Mercedes y nos dejan Audi y nos dejan ujú, BMW para llevarse el Javal. ujú, ¿Por qué? Porque se montan en el auto y ven que está hasta mucho mejor ujú, marcas europeas y japonesas que se suponían que era el top. Lo que pasa ujú, es que siempre está la gente mayor de 50, 60, 70 años que, no, es que la japonesa es el ujú, mejor, pero ahora ya hay mucha gente joven ujú, que ya tienen la mentalidad mucho más abierta ujú, y ven un chino y comparan y ven precios y ven opciones de extras y todo, y dicen, pues claro, y además el precio y además el financiamiento, ujú. entonces es una muy buena opción para, sobre todo para la gente joven ahorita. ¿Y cuál fue la clave, don Javier, para luchar contra De ahí, ese estereotipo que no, la había? Esa continuidad. Uno tiene que, o sea, yo hubiera podido vender y porque tal vez el primer mes hubiera podido traer esos carros y porque el primer mes no vendí lo que esperaba, no, hay que seguir adelante y seguir y seguir, y ser constante y tratar de ser constante hasta que se supere la barrera. No se iba a superar de un año, 2 años, 3 años, pero sí a largo plazo sabía que podía ser bueno y resultó siendo bueno. ¿Cuál es el panorama que usted ve para la industria automotriz en Costa Rica? Bueno, venimos de todo este tema de la pandemia, ¿verdad? Ese parón que hubo, que a algunos afectó y como todo, algunos se ven beneficiados también en todas estas situaciones económicas que se dan. Sí, claro. El mercado Ujú, está mejorando, si no me equivoco, el año pasado fue el segundo mejor año de hace varios años. Ha cambiado porque ha cambiado mucho el eléctrico, porque el gobierno dio ujú, varios beneficios a los autos eléctricos. ujú, Fue una ventana china, porque ujú, aunque yo no sé si mucha gente no lo sabe, los chinos son los más avanzados en carros eléctricos ujú, en el mundo, porque también en China hubo una serie de beneficios para el carro eléctrico y la industria china es enorme, pero súper ujú. enorme. Entonces, si Se hay una disparó. ventana, Ujú, ellos se dedicaron al auto eléctrico y lo han desarrollado muy bien y son número uno en ventas en carros eléctricos en el mundo y en ujú, China, lógicamente. ujú, Entonces, también el auto eléctrico realmente es una buena ventaja porque el mantenimiento del auto eléctrico es muy poco, ujú, es realmente poco. Usted no tiene bujías, no tiene fajas, no tiene caja de cambios, no tiene diferencial, tienen casi 2000 piezas menos que un auto de gasolina, un ujú, auto eléctrico. El único problema del auto eléctrico es la batería, de cuánto dura y qué se va a hacer con esas baterías dentro de unos años, cuando ya no sirva el auto, ¿verdad? ujú, Porque la batería es muy cara es como un 50% del valor del auto. ujú, Entonces, esa es la pregunta del momento, ¿qué se va a hacer con esas baterías y qué va a ujú. pasar con esos carros cuando ya las baterías no sirvan? Que como todo, con el aumento del mercado también se van solucionando esos temas, También, ¿verdad? Van bajando exactamente. los costos, Los, se van encontrando nuevas el opciones. costo de la batería va a ser más baja Ujú, y de hecho, los autos eléctricos han estado bajando, pero por otro lado se van quitando los beneficios que dio el gobierno. ujú, Entonces, pero definitivamente fue una gran oportunidad para entrar con los autos eléctricos y para el ujú. público comprar un auto eléctrico. Me parece que eso es una buena posibilidad de momento. Ahora, en general, la flota de Costa Rica, pues, se ha ido renovando.
en claro. comparación a otros de la región, ¿verdad? No, Que no han tenido total. sistemas como el sistema de revisión técnica o todos estos controles. La educación, pienso yo, que mucho tiene que ver en una cultura de un país en Centroamérica, por ejemplo, cuánto la educación ayuda también a que las personas tomen decisiones distintas con respecto a la renovación de las flotas y hacer un poco un parámetro, digamos, en lo que es la región. Es que Costa Rica, los autos son excesivamente caros, Ujú, entonces la gente los cuida. ujú, Digamos, en Perú, ahí no ocupan repuestos, porque los carros son baratos. En Panamá, ujú, los carros son baratos, pero en Costa Rica los carros son muy caros. La gente está bien educada para mantener el auto. Hay muy buena mecánica para reparar autos después de choques, inclusive mecánicamente. Entonces, y al ser tan caro, la gente los cuida les da una larga vida. Aparte entra RITEVE y con todas las mejorías en exigencia, que los autos ujú, estuvieran bien. ujú. Entonces, todo eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué sigue en su carrera como empresario, don Javier? Después de esta hazaña, después de haber cumplido, ¿verdad? Yo me imagino que usted debe sentir mucha satisfacción de decir, bueno, yo abrí todo un segmento de mercado en el país. ¿Ahora qué? Ahora ya tengo 62 años y la verdad es que quiero estar tranquilo, como te dije, todos los años de Great Wall, de los autos chinos, fue bastante estresante. Entonces, fue complicado, no fue fácil. Ujú, Y ahora quiero descansar, quiero disfrutar de lo que logré hacer cuando estaba joven. ujú. Y pues, ¿qué quiero hacer? Me gusta mucho andar en moto. Ahí vi que Entonces, hizo un super tour en junio, ¿fue? sí, sí, el Ah, año pasado fui ujú, hasta Miami en moto ujú, y eso me gusta mucho y tal vez ahora quiero ir. Resulta que a mi esposa le gusta también mucho andar en moto, entonces le está gustando ahora. Entonces, a lo mejor hacemos viajes largos en moto por Sudamérica y tal vez después vamos para Alaska, vamos a ver qué se puede hacer. ujú, Pero involucrarme otra vez así fuertemente en autos y eso, no, no, ya no, realmente me gustaría, o sea, estoy muy contento como estoy, ahorita con ujú, Ambacar, asesorándolos a ellos y teniendo ciertas responsabilidades, pero no estando ahí al 100% detrás de la ujú. empresa y todo. Digo, estoy realmente contento, espero hasta que ellos quieran estar ahí y disfrutar, tranquilo. Eso es lo que quiero, correr motos mientras pueda físicamente y disfrutar de los poquito que me puede quedar de Ujú. vida. Una de las cosas que más gusta a todos los seguidores de este podcast es justamente esa oportunidad de conocer a la persona detrás de las figuras, ¿verdad? Detrás del piloto, detrás del empresario. Usted lo comentaba ahora, tuvo el tema del cáncer, ¿verdad? Que esas cosas vienen y le sacuden a uno el universo de repente, Claro, sí, ¿verdad? sí, No, no te lo esperabas, no te lo imaginas, nadie avisa nada y es hay que echar claro. para adelante porque hay que echar para adelante y punto. Y además, como decís, bueno, toda esa parte de empezar a disfrutar, ¿cuál es su concepción entonces de vida, de lo que uno debería hacer, de lo que uno debería priorizar en la vida y aprovechar? El trabajo realmente al final es importante, Ujú, porque es importante el trabajo y lamentablemente mucha gente dice que es que la plata no es importante, pero al final el dinero también es ujú, importante. Entonces es importante trabajar, pero no tan en exceso como lo hice yo tal ujú, vez, que estaba muy enfocado en los autos, en el desarrollo de la compañía y tal vez me descuidé un poco y no me hice los chequeos que había que ujú, hacerse y en ese momento ya tenía 50 años y me descuidé y no fue bueno. Yo diría que lo importante es, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que tratar de sacar todo adelante, los hijos adelante, la familia, pero sin descuidarse y si hay un momento en donde uno puede decir, bueno, ya, tranquilo y puedo disfrutar, mejor ujú, disfruta y listo, ¿verdad? Porque no todo es para toda la vida. Y aparte también uno, o sea, ¿qué hace con dinero si ya después se va a morir ujú, y para que se peleen los hijos y termina todo el mundo peleado, que digamos, tengo experiencias en la familia que ha pasado ujú. y realmente el dinero es importante, pero no tan importante como para dejar pasar la vida y no disfrutar. Perfecto. Don Javier, nos gana el tiempo, como siempre, aquí uno desea hablar horas, pero se nos acaba el tiempo. Agradecerle, ¿verdad? Em,
tenemos mucha admiración por las cosas que usted ha hecho, Muchas tanto gracias. empresarialmente como deportivamente. Ahí a través de Promotor seguimos su carrera siempre. Y bueno, aprovecho para darle algunos obsequios de nuestros patrocinadores. El vasito que como le contamos al inicio, desde la marca New Wave, que es costarricense, para que ahí lo acompañen en sus Muchas aventuras. gracias, lo vamos a usar. Y de parte de Super Baterías, nos obsequia para nuestros invitados una super asistencia VIP en carretera, que si nos estallamos, nos quedamos sin combustible, alguna asesoría legal, cualquier tema de emergencia que uno tenga en carretera, pues este es un certificado para que pueda recibir esa super asistencia VIP. Importantísimo. Claro. Gracias. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias, don Javier. Ojalá que esta sea la primera, pero no la última en este espacio y más adelante podamos seguir conversando otras cosas también. No, muchas gracias por la invitación y estamos para servirles. Gracias. Gracias. Este fue otro episodio más de Stop and Go. Recuerden que tenemos muchísimas historias más todavía que contarles, así que manténganse informado a través de nuestras redes sociales y síganos también a través de las plataformas de YouTube y Spotify, que es donde pueden ver los podcasts completos. Nos vemos.